Sí. Buenos días, sean todos bienvenidos a esta plática sobre ansiedad impartida por la psicóloga Karen Sosa, y agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Gaudry por abrirnos este espacio. Los invito a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar más contenido acerca de este tema tan interesante y de muchos otros. Les pido por favor que durante la plática apaguemos cámaras y micrófonos, esto con la finalidad de que la plataforma no se nos esté trabando. Habrá un momento en el que podamos hacer nuestras preguntas, podemos ir levantando la mano, escribirlas en el chat, o cuando la psicóloga Karen Sosa nos indique que sea el momento de hacer las preguntas. Entonces, sean todos bienvenidos y comenzamos con nuestra plática. Muchas gracias, Sara. Bueno, sí, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante porque es muy frecuente. Y muchas veces no sabemos identificar cómo se siente la ansiedad y incluso lo tomamos como si fuera alguna otra situación o tratamos solamente de aliviar los síntomas que se van presentando. Pero lo ideal siempre es tratar el origen de las enfermedades o de las patologías. ¿Sí? Entonces, sí, como les comentaba Sara, este es un tema muy interesante y vamos a comenzar. Esta va a ser una plática breve porque vamos a hablar hoy sobre generalidades de la ansiedad. Más adelante vamos a ir platicando sobre cosas más específicas, sobre trastornos de ansiedad más específicos, y vamos a ir ahondando un poco en estos distintos trastornos de ansiedad. Hoy vamos a hablar como en general qué es la ansiedad, cómo se siente y qué podemos hacer o qué opciones tenemos. ¿Sí? Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, déjenla en el chat, o al final siempre dejamos un espacio para que ustedes puedan contarnos cuál es su experiencia, cómo se han sentido, si ustedes han presentado en algún momento alguna situación que identifican ahora como ansiedad. ¿Sí? Entonces, bueno, la ansiedad es una respuesta normal al estrés. Eso lo tenemos que saber. ¿Sí? Es completamente normal sentir estrés en algún punto en nuestra vida. No tiene nada de malo. De hecho, el estrés tiene una cuestión positiva que nos ayuda a afrontar situaciones de la vida diaria. La situación es que cuando este estrés se presenta de manera muy frecuente, es cuando se convierte en ansiedad, y sobre todo cuando agota nuestros recursos para afrontarlo. Y cuando agota esos recursos o herramientas, la realidad es que se nos dificulta controlarlo y puede llegar a interferir en nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida. Puede ser con la familia, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otra situación en la que nos desarrollemos. La realidad es que los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas en el mundo sufre algún trastorno de ansiedad. ¿Sí? Hay varios. En otras ocasiones vamos a hablar de ellos en particular. También se estima que las mujeres tenemos más del doble de probabilidad de padecer o experimentar algún trastorno de ansiedad durante nuestra vida. Sin embargo, esta cifra es muy discutible porque también se ha dicho que en los hombres se presenta la ansiedad de una manera un tanto diferente. ¿Sí? Y además son las mujeres las que estadísticamente acuden con mayor frecuencia a tratar estos trastornos de ansiedad. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las cifras reportadas, pero podemos discutirlas desde diferentes perspectivas. La ansiedad es un sentimiento de preocupación o de nerviosismo, o muchas veces también se presenta como temor, como miedo ante algún evento, ante alguna situación en particular. Como les mencionaba, hay distintos tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, están ciertos trastornos de estrés postraumático, también es un trastorno de ansiedad, y cada uno también se diferencia por la manera en la que se presenta la ansiedad y también hacia qué, o más bien qué es lo que la genera. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, la ansiedad es una respuesta normal al estrés. Cuando este estrés se prolonga durante mucho tiempo,
y llega a afectarnos en nuestro desarrollo de la vida. El estrés no necesariamente es algo malo, porque lo que hace es que nos permite permanecer alerta en una situación que es desafiante, ¿sí? Por eso es que existe el estrés, por eso es que podemos sentirlo, porque tiene una función adaptativa, que es darnos las herramientas o hacer que nosotros mismos generemos las herramientas para afrontar estas situaciones difíciles o desafiantes que se nos presentan. Sin embargo, la ansiedad, cuando ya sentimos ansiedad, cuando ese estrés se prolonga muchísimo tiempo y nuestras herramientas empiezan a agotarse, la ansiedad puede llegar a incapacitarnos y puede llegar a interferir con el desarrollo de nuestra vida. Desde cuestiones como el poder hacer nuestro trabajo con normalidad o incluso incapacitarnos para disfrutar momentos que antes disfrutábamos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ansiedad o presentamos ansiedad, cualquier situación cotidiana puede volverse desafiante. Y es ahí donde ya no es funcional presentar estos signos y síntomas. La ansiedad también se puede presentar como de manera prolongada o también en estos que conocemos como ataques de ansiedad. Estos ocurren de manera repentina, ¿sí? Hay personas que tienen como presentes estos dos tipos o manifestaciones de ansiedad. Hay personas que de manera predominante tienen uno en el que presentan signos y síntomas de ansiedad durante un periodo prolongado y otras que específicamente tienen ataques de ansiedad durante periodos muy breves. De las dos maneras, cualquiera de las dos presentaciones, debemos tener en cuenta que tenemos que tratarlas, porque a final de cuentas nos puede incapacitar para desarrollar nuestra vida de una manera plena. Entonces, siempre, 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 lo que les digo es, hay que tratar de buscar herramientas para afrontar estas situaciones y sobre todo algo también muy importante, era pedir ayuda. ¿Sí? Cuando nosotros notamos que ya no tenemos las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones, es muy, muy importante pedir ayuda y acudir con alguna persona especializada en este tema que nos pueda ayudar y nos pueda brindar herramientas. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar detrás de la ansiedad, desde eventos o situaciones traumáticos, falta de regulación emocional, que a final de cuentas también es una herramienta que desarrollamos todos, pero algunas personas lo desarrollan de una mejor y mayor manera, ¿sí? También altos niveles de estrés, el estar expuestos a altos niveles de estrés, ya sea de manera laboral, en la familia, situaciones económicas complicadas o situaciones de salud que puedan desencadenar estos signos o síntomas de ansiedad, ¿sí? Recordemos que también se siente como miedo, entonces cualquier situación que nos genere esta sensación puede, si se prolonga demasiado, presentar o llegar a desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿sí? Ahora, es tan frecuente también encontrar la ansiedad ligada o vinculada de manera directa con la depresión. De hecho, estas dos patologías, la ansiedad y la depresión, comparten síntomas, es decir, tienen una patología muy, muy similar. Sí, más adelantito vamos a hablar de cómo se siente la ansiedad, pero también es importante saber que detrás de la ansiedad también puede encontrarse la depresión. Y viceversa, detrás de la depresión puede encontrarse la ansiedad. La realidad es que la ansiedad puede llegar a ser un poco más incapacitante que la depresión, claro, dependiendo de la manifestación y el tiempo en el cual nosotros presentemos estos trastornos psiquiátricos. Pero es muy, muy importante saber que la ansiedad se vincula no solamente con la depresión, sino con muchas otras enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Sí? Podemos encontrar altos índices de ansiedad, o se ha reportado que, por ejemplo, personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 pueden llegar a presentar trastornos de ansiedad. Personas que tienen alguna enfermedad como que puede llegar a ser crónica o grave, posteriormente pueden llegar a presentar ansiedad.
Incluso hay muchísimos reportes que están mencionando ya el impacto que tiene pues tanto la pandemia de COVID-19 como el padecer la enfermedad para desarrollar un trastorno de ansiedad. Entonces, hay muchísimas situaciones que podemos encontrar detrás de esta patología. Sin embargo, bueno, claro que el inicio y el por qué la desarrollamos es importante, pero también algo muy importante es qué vamos a hacer con ello, ¿sí? Porque a final de cuentas la ansiedad nos impacta y nos afecta en el aquí y en el ahora. Y es en el aquí y en el ahora en donde tenemos que empezar a buscar herramientas para poder vivir una vida en plenitud. Porque si la ansiedad es muy incapacitante, tanto por los signos y síntomas que se presentan, como también las expectativas que se genera una persona ansiosa hacia el futuro. Entonces, sí es muy necesario entender qué hay detrás de la ansiedad, pero también empezar a poner ahora sí que manos a la obra para poder tratarla, porque puede llegar a ser una situación muy incapacitante. Incluso es de las enfermedades mentales más incapacitantes y que generan mayor deserción escolar o incluso faltas en las cuestiones laborales. Entonces es por eso que es tan importante tratarla, porque a final de cuentas todos necesitamos y merecemos vivir una vida en plenitud. Ahora, muchas veces podemos tener la duda de cómo se siente la ansiedad, porque solemos pensarla como solamente un tipo de... Ay, hay un micrófono prendido por ahí, sí les pediría que lo pudieran apagar. Entonces, podemos pensar que la ansiedad únicamente se siente desde una perspectiva emocional, pero la realidad es que no. También pueden llegar a presentarse muchísimos signos o síntomas físicos. Y eso también es importante tratarlo y nosotros lo utilizamos incluso como un criterio de diagnóstico, ¿sí? La ansiedad se siente primero como una preocupación excesiva. Es uno de los síntomas más comunes, ¿sí? Que puede ser hacia cualquier cosa. Una preocupación excesiva hacia el futuro o hacia el pasado o hacia una situación en particular que hemos vivido, como enfermedad, como situación de crisis o trauma, como una situación económica, como una situación laboral, una situación familiar. Cualquier cosa puede generarnos una preocupación excesiva. Incluso las fobias específicas son también trastornos de ansiedad y también se presentan como una preocupación excesiva, ¿sí? Y esta está asociada con los trastornos de ansiedad cuando ya se encuentra o la presentamos de una manera muy desproporcionada con respecto a los eventos que nos causan esta preocupación, ¿sí? Es decir, nosotros, para poner un ejemplo, tenemos una carga laboral que puede llegar a ser desafiante, ¿sí? Sin embargo, bueno, cuando nosotros o cuando consideramos que ya se trata de ansiedad, es cuando presento yo signos o síntomas que están desproporcionados a esa situación desafiante que estoy presentando, ¿sí? Puede ser, claro, una situación complicada, tal vez en la familia o una situación de enfermedad, pero cuando los signos y síntomas de ansiedad se exacerban y ya no están en proporción de la demanda de esa situación desafiante, es ahí cuando lo consideramos excesivo. Y como les digo, puede ocurrir en respuesta a muchísimas situaciones, incluso situaciones normales, situaciones cotidianas, nos pueden generar esta preocupación excesiva, ¿sí? Y se puede presentar, eso también tenemos que mencionarlo, desde cualquier edad. Se puede presentar algún trastorno de ansiedad en la infancia, en la edad adulta, incluso en la vejez. También es muy frecuente encontrar trastornos de ansiedad. Entonces, la edad que padecemos no nos limita para poder padecer estos signos o síntomas, ¿sí? Y como les digo, pueden ser cuestiones como muy cotidianas. En niños, en edad escolar, se nota, por ejemplo,
no sé, este miedo o preocupación al ir a dormir o al no tener una luz prendida. En adultos se presenta con mayor frecuencia en cuestiones laborales, en cuestiones familiares o en cuestiones económicas, ¿sí? En adultos mayores puede presentarse esta preocupación excesiva por cuestiones de salud. Entonces, cada etapa del desarrollo tiene desafíos que pueden ser un poco distintos, pero a final de cuentas, recordemos, siempre los signos y síntomas que presentamos y la preocupación está desproporcionada a esa situación vital que estamos viviendo. Otra manera, cómo se siente la ansiedad, es esta sensación de agitación. Si cuando alguien se siente ansioso, parte de su sistema nervioso central se hiperactiva, ¿sí? Hay una hiperactivación del sistema nervioso central. Por algo que también platicábamos en sesiones anteriores, este mecanismo biológico que le conocemos como pelea o huida, que es fight or flight, que es un mecanismo biológico que básicamente prepara a nuestro cuerpo para salvar nuestra vida o para preservar nuestra integridad, ¿sí? La realidad es que en la actualidad ya no vivimos estas situaciones en las que realmente nuestra vida se encuentra en un peligro que puede poner en riesgo nuestra integridad. ¿Sí? Como tal vez en épocas más anteriores o antiguas en el que realmente la vida corría peligro. Sin embargo, ¿qué sucede? Este mecanismo se ha preservado y ante cualquier situación que nos dé la sensación de que no tenemos las herramientas para afrontarlo, se activa este mecanismo. ¿Y qué es lo que hace? Que hay una descarga increíble de neurotransmisores y de hormonas que preparan al cuerpo para pelear o para huir, ¿sí? Entonces, esto lo que genera es una hiperactivación del sistema nervioso central y de todo el cuerpo en general. Por eso se dan esta serie de efectos en el cuerpo, como que se acelera nuestro pulso, como que empezamos a sudar, empezamos a temblar, la boca se nos seca, porque básicamente esos son efectos que deben estar presentes, por ejemplo, si nosotros tenemos que pelear por nuestra vida. Si nuestro ritmo cardíaco se acelera para poder ser más rápidos, ¿sí? Y muchas de estas cuestiones físicas responden a este mecanismo. Sin embargo, en la vida actual, como les mencionaba, muchas veces podemos sentir que una situación particular, como una carga laboral excesiva, se convierte en algo que pone en riesgo nuestra integridad. Y es así como reacciona nuestro cuerpo, con esta agitación, con este temblor, con esta tensión muscular, también responde a eso, ¿sí? Y estos, básicamente, como les decía, es una reacción desproporcionada a la carga excesiva que nosotros tenemos o al estímulo que nos lo está provocando. Pero ese sentimiento de agitación, la taquicardia, el temblor, esta rigidez muscular, todos estos también son signos y síntomas de ansiedad que nosotros tomamos muy en cuenta para poder clasificarlo y diagnosticarlo. Otra, la intranquilidad, que muchas veces se confunde con algunos otros trastornos, pero es un síntoma muy, muy común de la ansiedad. Y es esta incapacidad de estar tranquilo ante situaciones que realmente no nos ponen en riesgo o que no ponen en riesgo nuestra integridad tanto física como emocional, ¿sí? La realidad aquí es que esta intranquilidad puede presentarse ante cualquier situación cotidiana y normal, ¿sí? Sin embargo, bueno, las personas la describen como el estar nervioso de manera general, como siempre sentirse nervioso o incluso ante situaciones muy particulares, ¿sí? O sentirse incómodo en situaciones que realmente no les presentan incomodidad, ¿sí? La intranquilidad también es otro síntoma de ansiedad que puede presentarse incluso como un signo físico que nosotros podemos observar, como es que las personas se están moviendo mucho o hablan de manera muy rápida
Como les digo, puede confundirse con algunos otros síntomas de algunos otros trastornos mentales. Es ahí donde sí se requiere como muchísimo expertise en el tema para el diagnóstico de alguno de estos trastornos, ¿sí? Otra que generalmente no se asocia mucho con ansiedad, sino con otras cuestiones, es el cansancio o la fatiga. Y realmente no es un signo que asociemos con ansiedad, porque generalmente se nota más o es más prevalente esta hiperactividad del cuerpo y del sistema nervioso central. Sin embargo, el cansancio excesivo, que puede presentarse incluso como hipersomnia, hipersomnia diurna, es decir, tener muchísimo sueño durante el día, es uno de los síntomas más comunes de presentar cualquiera de los trastornos de ansiedad. Sí, que se da como de la mano incluso de esta hiperactividad o agitación. ¿Y qué es lo que nos refieren las personas que todo el tiempo están cansadas? Que incluso cuando se despiertan, sienten que no descansan. Es una fatiga que llega a ser crónica, que les genera tener sueño todo el día, que genera también que no tengan energía a veces para realizar actividades que antes sin ningún problema realizaban, ¿sí? Entonces también es uno de los síntomas más comunes que encontramos en todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Otra es la dificultad para concentrarnos, que se asocia mucho con esta hiperactivación de nuestro sistema nervioso central. A final de cuentas, el cerebro lo que hace, o la mente lo que hace en ese intento que genera siempre de autopreservarse, es enfocarse en cuestiones que potencialmente son un riesgo para nuestra integridad. ¿Qué significa esto? Que se enfoca en situaciones que potencialmente pueden ser un riesgo y deja de concentrarse en otras situaciones que a final de cuentas también son necesarias para nuestra vida, ¿sí? Y esta dificultad de concentración también es muy, muy común y muy frecuente en trastornos de ansiedad. Y dificultad de concentración incluso en cuestiones cotidianas como el cocinar o el vestirnos, o incluso cuestiones como más específicas dentro de nuestro trabajo, dentro de la escuela, y eso también es muy, muy frecuente, ¿sí? Y esto obviamente también llega a afectar nuestra memoria. No es que las personas con ansiedad tengan problemas de memoria, es que más bien tienen problemas de concentración. Y como no pueden concentrarse, por eso es que la memoria también empieza a fallar. Esto a final de cuentas también puede llegar a afectar nuestro desempeño diario, ¿sí? En cualquiera de las áreas en las que nos desarrollamos. Otro es la irritabilidad, que lo que nos refieren los pacientes que llegan, o los consultantes que llegan, es que se sienten enojados y molestos todo el tiempo, o incluso aunque se sientan de alguna manera tranquilos, cualquier estímulo puede desencadenar esa irritabilidad. Como anécdota personal, tengo una paciente que tiene, bueno, sus hijos, y empieza a tener ella muchos problemas con sus hijos. Y realmente después nos damos cuenta que era debido a esta irritabilidad que ella sentía, derivado de esta ansiedad crónica que venía padeciendo muchísimo tiempo. Y cualquier cosa que realizaban sus hijos, incluso si, no sé, dejaban un tenis fuera de la caja, o si no acomodaban los trastes como a ella le gustaba, generaba esta explosión de ira, y obviamente eso genera muchísimos problemas en el contexto familiar. Y esto no solamente en el contexto familiar, sino incluso en el contexto laboral, ¿sí? Como también anécdota, una paciente o una consultante llega conmigo e inicia la sesión diciéndome que le gritó a su jefe, ¿sí? Algo que bajo ninguna circunstancia había sucedido en otro contexto. Ahondando un poco en la situación, descubrimos que también se generaba a raíz de esta ansiedad que ella sentía por su trabajo, que era muy desgastante y agotador, ¿sí? Pero un estímulo fue lo que hizo explotar esta irritabilidad y reaccionar de manera incluso agresiva.
Y este es uno de los síntomas que también se presentan con muchísima frecuencia. Hay reportes que incluso más del 90% de las personas que tienen ansiedad o cualquier trastorno de ansiedad presentan esta irritabilidad. ¿Sí? Y es algo muy, muy, muy prevalente. Y la verdad es que, pues a final de cuentas, esto también genera otros problemas, porque ¿qué es lo que hace una persona que se siente tan irritable o que todo lo irrita? Pues termina aislándose muchas veces. Y este aislamiento, pues genera también esta sensación de no tener herramientas o no tener un apoyo social adecuado. Y actúa como una bola de nieve. Y entonces también es uno de los signos que podemos notar con muchísima frecuencia y que también pueden llegar a ser bastante incapacitantes para mantener relaciones sociales. Otra es la tensión muscular y esta se puede sentir en todo el cuerpo. Desde, por ejemplo, es muy, muy común el bruxismo en pacientes con ansiedad. El bruxismo, esta tensión muscular durante la noche en los músculos de la boca, y lo que refieren los pacientes es que pues tensan mucho los dientes o aprietan los dientes mientras duermen, y cuando despiertan obviamente sienten cansada toda la parte de la mandíbula. El bruxismo es muy, muy común en pacientes con ansiedad. Y no solamente eso, les digo, cualquier músculo puede tensarse. Generalmente lo que se refiere son los músculos de la espalda, pero incluso hay pacientes que en las piernas lo pueden sentir. Una paciente también llegaba y ella lo que sentía era muchísima tensión muscular en las piernas, y esto le generaba incluso estos, ay, ¿cómo se llama? Bueno, esta tensión muscular excesiva le provocaba mucho, ¿sí? Y puede producirse en cualquier grupo muscular. De hecho, hay estrategias terapéuticas orientadas únicamente a este síntoma, ¿sí? Porque es algo muy, muy común. Y también los trastornos del sueño son una de las patologías más asociadas con los trastornos de ansiedad, con todos, de hecho, con muchísimos trastornos mentales, ¿sí? Y se puede presentar o se presenta generalmente como insomnio, pero hay otras patologías de sueño que pueden presentarse también en el desarrollo de algún trastorno de ansiedad, ¿sí? Como trastornos conductuales del sueño REM, o como síndrome de piernas inquietas. Todo esto se da mientras las personas están dormidas, pero se presentan muchísimo en pacientes con trastornos de ansiedad. Y se da como esta dificultad para dormirse, es decir, su periodo de latencia es muy extenso. La latencia sueño es cuando nosotros nos acostamos y cuánto tiempo tardamos en dormirnos, ¿sí? Otra es que se despiertan mucho mientras están dormidos, o pueden, otra manera en la que se presenta el insomnio es que se despiertan muy, muy temprano, unas 2 o 3 horas antes de su hora normal, y ya no pueden volver a dormirse. Y como les digo, son de las patologías más frecuentemente asociadas con los trastornos de ansiedad. Y es algo que también puede llegar a ser muy incapacitante, porque una noche de sueño, una sola mala noche de sueño, puede acrecentar los signos y síntomas de ansiedad, todos los que ya hablamos. Y además de que también pues se presenta la hipersomnia diurna, es decir, los pacientes están cansados, están agotados de no haber dormido y tienen sueño durante todo el día. Y esto también está unado a la fatiga que siente un paciente con ansiedad, y pues esto les puede hacer que no tengan esta energía necesaria para disfrutar la vida o para realizar las actividades que son necesarias realizar. Entonces, también la asociación con trastornos del sueño es muy, muy frecuente y puede llegar a ser mucho, muy incapacitante. Generalmente, cuando empiezan a bajar los niveles de ansiedad, también mejora esta parte. Y cuando el paciente empieza a dormir mejor, también empiezan a mejorar los signos de ansiedad. Entonces, son dos patologías que están altamente vinculadas, ¿sí? Ahora, ya para llegar a esta parte, como les menciono, a partir de aquí van a ser como
charlas muy sencillas. Más adelante vamos a ver cada una de las patologías o trastornos de ansiedad en particular, pero si ustedes en este momento notaron que presentan algunos signos o síntomas asociados con ansiedad, que así como este hay muchísimos. Los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, también son muy frecuentes. Pacientes que viven con colitis, con gastritis, que todo lo que comen ya les hace daño. Generalmente eso también se asocia con trastornos de ansiedad. Personas que nos refieren tener dolor de cabeza todo el tiempo. ¿Sí? Las cefalias tensionales también es algo que se asocia mucho con ansiedad. ¿Sí? Entonces, son muchísimos los signos o síntomas que nosotros utilizamos para hacer un diagnóstico adecuado de algún trastorno de ansiedad. Y si en algún momento alguno de ustedes está notando que presenta algunos de estos y que esto ya les está dificultando la vida, lo primero y lo más importante siempre es pedir ayuda. Pedir ayuda, acudir a terapia. Tenemos que quitar este estigma de que las cosas o que de los trastornos mentales se quitan echándole ganas, ¿sí? Claro que es importante la voluntad, pero muchas veces también es necesario acudir con un profesional que nos enseñe herramientas para afrontar esta ansiedad. El ejercicio físico también es muy, muy importante. Primero, porque, bueno, además de todos los beneficios que tiene a nivel físico, a nivel metabólico, el ejercicio físico nos exige estar presentes en el aquí y en el ahora. Y eso ya es una ayuda increíble para todas las personas que padecemos ansiedad. ¿Sí? Trabajar en la relación con nosotros mismos, ver cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras potencialidades y, si es necesario, aprender a generar nuevas herramientas que nos permitan afrontar estas situaciones complicadas de la vida. La realidad es que, como siempre les digo a mis consultantes, somos seres imperfectos viviendo vidas imperfectas y no podemos, pues sí, buscar una vida perfecta y que todo esté bien siempre. No funciona así. Siempre hay dificultades que se nos presentan y que deben presentársenos, porque esto también lo que hace es que nos ayuda a crecer como personas. Pero lo importante aquí es generar las herramientas necesarias para que cuando se presenten esas situaciones complicadas en la vida imperfecta, nosotros ya tengamos herramientas para afrontar. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver también con pues el lugar que le damos nosotros y que le damos a la salud mental en el desarrollo de una vida plena. Hay muchísimos ejercicios y muchísimas herramientas que se pueden desarrollar para que esta ansiedad no se vuelva tan incapacitante, y hay muchísimos tratamientos y lo más importante, como les menciono siempre, es pedir ayuda y quitarnos el estigma de acudir con un psicólogo, de acudir con un profesional de la salud mental y también saber que la ansiedad tiene una carga genética importante. Si entonces, si nosotros, si en nuestra familia ya hay personas que han vivido como estas situaciones de ansiedad crónica, esto aumenta la probabilidad de que nosotros lleguemos a padecer. Y a final de cuentas, pues todo esto va orientado al hecho de que es necesario identificar esos signos y síntomas en nosotros, y si los estamos presentando y nos están incapacitando para vivir una vida plena, es necesario pedir ayuda. ¿Sí? En ODRI Neurogenética y Genética Clínica estamos para apoyarlos. Nos pueden encontrar en el teléfono directo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica, o pueden también mandarme un mensaje directo a mí. Esta fue una plática muy breve sobre generalidades, cómo podemos notar en nosotros mismos que probablemente tengamos un trastorno de ansiedad, y más adelante iremos hablando de situaciones particulares y también de los trastornos de ansiedad que existen. ¿Sí? Pero como siempre, lo más importante es pedir ayuda. Y para terminar, solamente agradecer a la doctora Elizabeth Ramos Raudry
por este espacio, porque a final de cuentas lo que necesitamos es empezar a generar el diálogo sobre estas situaciones y sobre las enfermedades mentales, el quitar el estigma de que el padecer una enfermedad mental o una situación patológica no nos convierte ni en malas personas ni nada, simplemente es una enfermedad que se padece y que podemos nosotros generar herramientas para afrontar. ¿Sí? Muchas gracias a Ordre Neurogenética y Genética Clínica y a todo el equipo. Y no sé si haya por ahí alguna duda, Sara, en el chat, o si alguien de ustedes quisiera comentar alguna situación particular. Ok, en el chat por el momento no hay preguntas. No sé si alguien busque encender su micrófono y preguntar. Buenos días. Me gustó la plática, pero sobre todo me gustan los consejos. Escuché que hay que saber identificar este problema, pedir ayuda, hacer ejercicio. Me gustaría si nos pudieras dar otra recomendación para evitar esto. Bueno, en realidad como cada trastorno de ansiedad o cada situación de ansiedad se presenta de manera distinta en cada persona, las herramientas que se generan pueden ser diferentes, porque lo que les funcione a una persona puede no funcionarle a otra. Por eso el tratamiento siempre es personalizado. Pero lo más importante es que si ustedes en algún momento notaron alguno de estos signos o síntomas de ansiedad, es muy, muy importante acudir a una evaluación y ahí se nos puede dar un tratamiento especializado. Pero en general, siempre lo más importante para trabajar cuestiones de ansiedad, pues es cuidar nuestro sueño, que podemos empezar con cuestiones muy generales de higiene de sueño, realizar ejercicio físico, tomar mucha agua y comer lo mejor que podamos, que sean alimentos sanos. Y esto a final de cuentas nos permite tener como nuestro cerebro en condiciones óptimas para poder pensar con claridad, que a veces eso es lo que la ansiedad no nos permite, pensar con claridad, pero sí cada tratamiento es especializado y es específico de cada paciente. Aquí estoy viendo en el chat, una plática nos ayuda a entender que la ansiedad no es normal. Sí, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque generalmente lo que hacemos es normalizar situaciones patológicas, ¿sí? Como el sentirnos cansados todo el tiempo o el sentirnos irritables o el no dormir bien. Esas son situaciones patológicas que podemos llegar a tener muy normalizadas. Y la realidad es que nos acostumbramos a vivir así, pero no es la manera óptima y no es lo normal. Sí, entonces es lo más importante aquí es notar en nosotros qué situaciones se están presentando y aprender a cambiarlas, ¿sí? Porque no es normal vivir irritables, no es normal no poder disfrutar las situaciones diarias, no es normal vivir con insomnio, no es normal incluso comer de manera compulsiva, ese es otro signo, síntoma de ansiedad. Dejemos de normalizar situaciones patológicas. Si aunque nos acostumbremos a eso, tenemos que recordar que no es lo normal y que a final de cuentas esto nos limita, es una situación muy limitante para vivir una vida plena. ¿Sí? Entonces sí, no es normal padecer ansiedad, aunque sea tan frecuente, no es lo normal y no es un estado de salud óptimo. ¿Sí? Muchas gracias, Alan. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Como les mencionaba, más adelante vamos a seguir teniendo estas sesiones y ahí podemos dar como herramientas más específicas o también podemos empezar a hablar de lo que son cada uno de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Y bueno, no sé si hay más dudas, Sara. Ok, no, nada más en el chat, pues te están agradeciendo por la plática y yo también te lo agradezco muchísimo. Yo creo que es muy importante, como lo dicen por ahí, Nora me parece, identificar primeramente que no es normal y aprender a
a identificar cada una de nuestras emociones, lo que vivimos el día a día y hacer algo al respecto, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, daremos por concluida esta plática. Recuerden que esta grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube Odri Neurogenética, al cual los invito a suscribirse. Sí, ahí por ahí nos están haciendo una pregunta si se podrá ver la repetición. Sí, claro que sí. Yo ahorita, que se termine de descargar la plática, les envío el link de manera privada a cada uno de sus chats. ¿Les parece bien? Okay. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos después. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Bonito día.